El tema de ahora es, vamos a introducir al tema del santuario. Dice, introducción a la doctrina adventista del santuario, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar esta doctrina? ¿Por qué es importante estudiar la doctrina del santuario? ¿Cómo afecta a nuestra vida el santuario, vislumbres del amor de Dios? ¿Cómo va a afectar a nuestra vida la doctrina del santuario? El presidente de la Iglesia Adventista, T. Wilson, él habla que la creencia del santuario es una doctrina importante en la Iglesia Adventista del séptimo día y que todos deberíamos estudiarla y predicarla también a todo el mundo. También Elena de White dijo que el tema del santuario es un tema muy importante, muy vital, tan igual como fue la muerte de Jesús en la cruz, de importante también es su intercesión en el santuario celestial. Ella dijo que con la muerte en la cruz se dio inicio al oficio de Jesús en el santuario celestial, donde intercede ante su Padre, pero esta labor concluye cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. El apóstol Pablo dijo en Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el apóstol San Pablo lo dice con claridad que Jesús es el sumo sacerdote en un santuario celestial, un santuario que no fue hecho por mano humana. Entonces aquí nos dice el apóstol Pablo que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hay un santuario en el cielo. ¿Y qué tiene esto de importancia para nosotros? Vamos a ver. ¿Qué pasaba en el santuario terrenal? Porque el santuario terrenal, dice el apóstol Pablo, era sombra y figura del celestial. Entonces, cuando miramos el santuario terrenal, podemos conocer un poco el santuario celestial. ¿Qué sucedía en el santuario terrenal? ¿Qué había en el santuario terrenal? Según la Biblia, en Éxodo 28, verso 30, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo frente al arca y esparcía la sangre del animal sacrificado, ahí llevaba una labor de juicio, un juicio. Él llevaba el juicio del pueblo de Israel. Dice así el texto: y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. O sea que Aarón, el sumo sacerdote, llevaba el juicio de los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Que el sacerdote hacía las veces de un abogado. Si tú tienes un problema, si te han denunciado, tienes un problema en la comisaría, te han llevado, te detienen, te quieren llevar a la cárcel, ¿quién te puede defender? Tu abogado. Él va a llevar tu juicio, ¿no es cierto? De igual manera, el sumo sacerdote llevaba el juicio de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice claramente el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos, ricos o pobres, diferentes razas, clases sociales, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se va a tomar en cuenta en el juicio de Dios lo bueno que hagamos y también lo malo que estamos haciendo. Todo eso se va a tomar en cuenta en el juicio. Dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nadie se va a escapar, hermanos. Y ojo, hermanos, no es ante un juez terrenal, un juez humano que tú puedes engañar. No, ante Dios, que lee nuestro corazón, que lee nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Entonces, por eso que es importante entender el tema del santuario. En este juicio, la ley será la norma por la cual Dios juzgará a cada ser humano. Así como cuando hay un juicio hay una ley, ¿no?, por la cual el juez va a juzgar al acusado, de igual manera hay una ley
Santiago capítulo 2, versos 11 y 12, por esa ley de los 10 mandamientos seremos juzgados. Y el abogado será Jesucristo, el justo. Jesucristo, el justo. Dice 1 Juan 2:1, dice: hijitos míos, si alguno vive en pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Si habla de abogado, quiere decir que hay un problema de juicio. Solamente los abogados se utilizan en un proceso judicial, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestro abogado, el justo. ¿Qué significa abogado justo? Que no se va a dejar sobornar. No es como un abogado terrenal que a veces te dice, no, que hagas trampa, no, que engañes al juez, te tapa, ¿no?, te ayuda, te socapa. No, Jesucristo es un abogado justo. Eso tenemos que pensar, hermanos. Ahora, ¿cómo era el santuario? El santuario fue edificado en el centro del campamento del pueblo de Israel. Las tribus estaban alrededor, era una especie de armable y desarmable, ¿no? Se podía armar y desarmar. Era de madera, bañado de oro, tenía cortinas, tenía muebles, y eso era llevado en el desierto hasta que entraron a la Canaán terrenal. Ahora, el santuario tenía dos lugares: el lugar santo, que es este, donde está el candelabro de los 7 brazos, el altar del incienso, y también estaba acá la mesa con los panes de la proposición. Y el lugar santísimo, que es este, su mismo nombre lo dice, santísimo, quiere decir que es más santo que el anterior. Estaba el arca del pacto, que tenía 2 querubines de oro en reverencia, donde aparecía Dios en medio de los 2 querubines. Y estaba la ley en 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos, estaba en el arca del pacto. Por eso lo llamaban el lugar santísimo. Santísimo. Ahora, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versos 6 y 7, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea, en la primera parte, en el lugar santo, entraban todos los días los sacerdotes a oficiar. Pero, dice, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En la segunda parte, en el lugar santísimo, dice, solo podía entrar una vez al año. ¿Y quién podía entrar? ¿El sacerdote común? ¿Cualquier persona? No, solamente el sumo sacerdote. Eso indica que Dios es un Dios de orden y disciplina. Las cosas de Dios son ordenadas, disciplinadas. Por eso el apóstol Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿No es cierto, hermanos? Por ejemplo, cuando están los niños en la casa de Dios, deben respetar, porque no es otro sitio, ¿no? Sino es la casa de Dios. Tampoco los adultos no podemos estar viendo ahí cosas en el celular, ¿no?, que no tengan que ver con las cosas espirituales. Ahora, hermanos, el ritual diario se oficiaba en la mañana y en la tarde, y el sacerdote común solo llegaba hasta el lugar santo, hasta el segundo velo, ahí nomás, frente al altar del incienso, ahí ofrecía la sangre por los pecados del pueblo. Eso era el ritual diario, todos los días entraba, mañana y tarde, hasta el lugar santo, nada más. En el día de expiación ya era diferente, porque ya el sumo sacerdote, como podemos ver, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Aquí vemos el arca del pacto, que tenía 2 querubines, ahí se paraba el sumo sacerdote y esparcía la sangre en medio de los querubines, encima de la tapa del arca, que era el propiciatorio, porque allá adentro estaba la ley de Dios, la santa ley de Dios, la santa, perfecta y eterna ley de Dios, y justa ley de Dios. Entonces dice ahí en Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tenía que entrar con sangre. Con sangre. ¿Alguna vez tú has matado una gallina?
¿Has matado a un animal tú? ¿Has tomado la sangre? ¿Has visto cuando muere el animal? ¿Cómo sufre? ¿Cómo se defiende quizás? ¿Cómo la vida se extingue, no? Es algo realmente triste ver cómo muere un ser vivo. Y su sangre, ¿no? Caliente, cómo brota. La sangre es símbolo de la vida. Entonces tenía que entrar el sumo sacerdote con sangre. Sin sangre no se aceptaba la intercesión. Tenía que haber sangre. Dice acá en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Hermanos, si no hay derramamiento de sangre, no podía haber perdón, hermanos. ¿Qué nos da a entender este versículo, hermanos? Sangre significa vida. O sea, tenía que perderse una vida para poder recibir el perdón, el pecador. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ellos sin saber estuvieron en un terreno peligroso, ¿no es cierto? Dice acá que Dios le dijo a Adán y Eva: no coman de ese fruto, porque el día que coman van a morir. ¿Y qué pasó? Eva fue seducida por la serpiente, fue engañada, y Adán le siguió el ejemplo y comió. Se fue contra la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, ¿no es cierto? Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús dijo: Lázaro, levántate. Y esa palabra levantó al muerto que estaba podrido. Entonces esa palabra tiene poder. Y esa palabra le dice a Adán y Eva: no coman de ese fruto. Entonces ellos están yéndose contra esa palabra. Y entonces pecan. Y dice Romanos 5:12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva para ser expulsados del Edén? Para que venga toda esta desgracia en el mundo. Uno es suficiente para perder la vida eterna. Por eso Santiago 2:10 dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, y es culpable de todos. Entonces, como el hombre desobedeció, entonces debería morir, porque Dios dijo: el día que comieres debes morir. ¿Y por qué no murió nada? En instante. Porque hubo ya un garante, un sustituto que iba a pagar su condena. Y ese era Jesucristo. Hermanos, entonces el santuario nos habla del problema del pecado. El santuario realmente es algo muy profundo, algo muy importante, porque nosotros vemos en el santuario el plan de rescate. El plan de rescate que Dios elaboró para poder sacar al hombre del abismo del pecado. No había otra manera. Entonces tenía que derramar la sangre, esparcirá con sus dedos 7 veces, dice. 7 veces en el arca, el número perfecto de Dios. La sangre del animal, que simbolizaba ¿a quién? A Cristo, la sangre de Cristo. Bien claro dice 1 Pedro 1:19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:19. Hermanos, dice Pedro: fuimos rescatados. Esa palabra, ¿qué implica? Rescatar. ¿Cuándo empleamos esa palabra? Lo han rescatado. Cuando alguien se está ahogando ahí en la playa, cuando vamos en verano,
Y se está ahogando, ya se va a morir, ya está sacando la mano. El salvavidas nadando. Entra y lo toma al que está a punto de morir. Y lo saca, y lo salva, y lo rescata. ¿Verdad? Eso es rescatar, hermanos. Alguien que ya está a punto de perecer, hermanos, y dice que hemos sido rescatados, así, rescatados de la muerte eterna, gracias a la mediación de Cristo, gracias al sacrificio de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo derramada en la cruz como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por nuestros pecados, dice Isaías, fue Jesús, dice, crucificado, fue molido por nuestros pecados. Cada pecado que hemos cometido ha llevado a que Jesús muera en la cruz. Así que no podemos ser amigos del pecado, porque ser amigos del pecado es traicionar a Cristo. Entonces el sumo sacerdote entraba y esparcía la sangre 7 veces, dice, en el santuario. Tenían que traer un animal sin defecto a la puerta del santuario. Ponían sus manos sobre el animal confesando su pecado, su culpa. Tenía que haber un reconocimiento del pecado. Es importante eso, reconocer nuestros pecados. No es así nomás: Señor, perdona nuestros pecados. No, hay que decir: Señor, yo he pecado en esto. Detalladamente, he pecado también en otro. Caso contrario, que no hagas eso, no va a haber una transformación en tu vida. Y nos estamos engañando nosotros mismos. Porque cuando venga Cristo, dice el mismo Jesús dijo: muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre hemos profetizado, hemos predicado, hemos sanado enfermos, hemos echado fuera demonios, hicimos milagros. Y Jesús, ¿qué le responderá? No os conozco. Y él dijo bien claro: porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy en día está muy de moda el decir muchas cosas, ¿no? Como los políticos, ¿no? Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero lo hacemos. Lo hacemos, hermanos. Hermanos, un cristianismo falso no salva a nadie. Te engañas a ti mismo. Nos engañamos a nosotros mismos. No vamos a dar cuenta a ningún ser humano. Vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, el santuario entonces es importante porque sabemos ahí, vemos cómo tiene que cambiar nuestra vida. Cuando terminaba el sumo sacerdote de esparcir la sangre en el lugar santísimo, él salía afuera del tabernáculo y le hacían llegar a Azazel. ¿Quién era Azazel? Era un macho cabrío, un chivo, donde él ponía toda la culpa sobre el macho cabrío. Confesaba los pecados de él, de su familia, del pueblo, y simbólicamente lo trasladaba al macho cabrío, y dice que lo llevaban a la tierra inhabitada, al desierto, dice. Lo llevaban cargando con toda la culpa. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa que Azazel quedaba en el desierto? ¿En el desierto hay gente? Claro, cuando está vacío está desierto, decimos. No hay gente, el desierto es símbolo de no hay personas, no hay gente. Así va a quedar la tierra después de la venida de Cristo. Va a pasar 1000 años y la tierra va a quedar desolada y vacía. Los santos van a ir al cielo, van a resucitar, se van a ir al cielo. Y los que no se salvan quedarán por 1000 años muertos. Y solo se quedará el diablo y sus ángeles en la tierra sin hacer nada ya, sin poder tentar a nadie. En ese sentido está atado ya, está encadenado. Es el simbolismo de Azazel en el desierto. Dice Apocalipsis 20, 1 al 3: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano,
y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 1000 años, cuando hay cadena perpetua, 100 años, es bastante tiempo. Ahora, 1000 años, sin hacer nada, pensando lo que te va a pasar. ¿Han visto ustedes cuando hay presos que les dan cadena perpetua, incluso ya le van a dar la pena capital, que es la muerte? ¿No es cierto? Ejecución, la silla eléctrica, no sé. ¿Cómo están esas personas? ¿Cómo están esas personas que le van a dar la silla eléctrica? Que lo van a ejecutar. Ahora les inyectan una inyección, ¿no?, mortal. La pena de muerte. ¿Cómo están pensando en su celda esas personas? No tienen ni en qué distraerse. Están en 4 paredes, encerrados. Y ven el almanaque y ven el tiempo que va pasando y cuándo va a llegar el día de su ejecución. Así Satanás estará durante 1000 años. Durante 1000 años. Y dice acá el Espíritu de Profecía: la tierra va a ser el hogar de Satanás y de sus ángeles malos durante 1000 años. Aquí estará confinado para vagar de un lado a otro sobre la superficie de la tierra y ver los efectos de su rebelión contra la ley de Dios. Durante 1000 años podrá recoger el fruto de la maldición que él causó. Limitado a esta tierra, no podrá dirigirse a otros planetas para tentar y molestar a los seres ya caídos. Durante este tiempo Satanás sufrirá terriblemente. Desde su caída ha estado ejerciendo constantemente sus tretas malignas, pero entonces estará privado de su poder y podrá reflexionar sobre el papel que ha desempeñado desde su caída y mirar hacia adelante con temblor y terror al espantoso futuro, cuando sufrirá por todo el mal que ha hecho y será castigado por todos los pecados que ha hecho cometer. No solamente Satanás va a ser destruido por sus pecados, sino también por lo que él ha hecho cometer. Va a recibir también el castigo. Hermanos, entonces dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versos 27 al 28, que cuando termina el sumo sacerdote, sale del templo a bendecir al pueblo. Ya los pecados fueron colocados sobre Azazel, fue enviado al desierto, entonces el pueblo estaba libre de la condenación de sus pecados. Por eso dice acá: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Va a aparecer por segunda vez Jesús, sin relación ya con el pecado, porque ya lo puso sobre los pecados sobre Satanás. Dios, a través del santuario terrenal, nos enseña acontecimientos que impactarán nuestra vida. Es importante esto, hermanos. Dice acá Hebreos capítulo 10, verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No podemos despreciar el sacrificio de Cristo. No podemos. Si lo hacemos, hermanos, terrible será nuestro destino. Ha pagado Dios, el Padre, un precio muy alto por cada pecado que hemos cometido. Y si nosotros seguimos aferrados a esos pecados, no le pedimos a Dios fuerza para vencerlos, para abandonarlos, entonces, hermanos, estamos despreciando el sacrificio de Dios, el precio que Él pagó. Dice acá: Dios no pasa por el pecado por alto, dice, por ningún motivo, ¿no? A Adán y Eva no le pasó el pecado, estrictamente lo sacó y puso 2 ángeles en la entrada del Edén para que ya no entraran y no tomaran el árbol de la vida. El pecado entró, dice, por un hombre, y el pecado pasó a todos los hombres y la muerte también a todos los hombres. El pecado es bien contagioso, bien contagioso. Y la única vacuna, ¿cuál es?
el sacrificio de Cristo, nuestro Salvador. No hay otro. Dice el Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque no hemos pagado con nuestra vida nuestra salvación. Porque si quisiéramos pagar con nuestra vida, ya morimos eternamente. Pero Jesús pagó por nosotros. Para nosotros es gratis. Pero para Dios, ¿cuánto le ha costado? La sangre preciosa de su único Hijo. Por eso Dios le hizo a Abraham la prueba de Isaac, para que entendiera Abraham y entendamos nosotros cuánto le ha costado al Padre dar su único Hijo. Hermanos, y dice acá, Jeremías, Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dios está tocando la puerta de su corazón. Él quiere entrar. Quiere decir que lo tenemos afuera. ¿No? Pero escuchamos el llamado de Dios que toca la puerta, que a veces no lo escuchamos, dice Jeremías 7:24, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante, dice Jeremías. No queremos escuchar la voz a veces, ¿no? Tenemos muchas cosas que estamos aferrados y no queremos soltar. Hay dos decisiones, ¿no? Dos destinos. Dice el Señor, Jesús mismo dijo, Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué terrible, hermanos. Qué terrible esas palabras. Pero hay otro texto que da esperanza. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14, versión antigua. Y el Señor nos dice en Deuteronomio 30:19, yo pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos aceptan la salvación. Porque no todos deciden por Dios. Una vez un joven se le acercó a Jesús, le dijo, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? El joven era sincero. Y Jesús le dijo, da todas las riquezas a los pobres y ven, sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. El joven dijo, no, esto es demasiado. Es demasiado. Y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hermanos, qué triste es cuando nosotros elegimos más por este mundo. Un mundo pasajero, un mundo terrenal. Hermanos, y cambiamos una vida pasajera, terrenal, por la vida eterna. Hacemos el mal negocio con nuestra vida. Pero hermanos, el Señor siempre nos está llamando. Nos dice, hijo mío, ven, elige el camino. Lo demás es un engaño. El diablo presenta atractivo este mundo. Muy atractivo. Recuerden ustedes que el diablo tentó a Eva con el animal más hermoso del huerto. No era una serpiente como la que conocemos ahora. No, era un animal, dice, de nave, tenía alas, parecía un pavo real. Era encantador.
Quiere decir que el diablo nunca va a usar algo feo, algo que te da miedo. No, él va a usar algo bonito, agradable a tus ojos, a tu oído, a tu gusto, lo que fuera. Pero, hermano, él te va a llevar a la destrucción. Es especialista en valorar vidas, el diablo. Especialista. 6.000 años tiene de experiencia para destruir vidas. Ha tumbado a grandes hombres, como David, lo hizo caer, Salmón, Pedro, en fin, ¿cuántos tuvieron que levantarse del polvo? Y el Señor le dice: si has caído, levántate. Levántate. Así como a la mujer en adulterio le dice: hija, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Siempre el Señor te va a llevar a la santidad, a la verdadera conversión. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder reflexionar en esta tarde ya sobre el santuario y por qué es importante para nuestras vidas. Dios bendiga.